El pasajero de la oscuridad. Buenas noches. Mi nombre es Juan García, un mexicano retirado de la vida de trailero, pero aún con historias por contar. Estaba sentado con mis amigos en la calidez de mi hogar, compartiendo algunas bebidas y risas, cuando decidí contarles sobre una experiencia que me persigue desde hace años. Tenía unos 55 años cuando esta historia ocurrió. Era una noche como cualquier otra. El cielo estrellado brillaba sobre nosotros y el aroma de la comida recién preparada llenaba el aire. Mis amigos y yo estábamos disfrutando de la compañía mutua después de tanto tiempo sin vernos. Sin embargo, entre las risas y las anécdotas, sentí la necesidad de compartir algo que había mantenido en lo más profundo de mi ser durante mucho tiempo. Hace años, cuando aún estaba en activo como trailero, tuve un encuentro que aún me estremece al recordarlo. Fue en una noche oscura y solitaria en las carreteras de México. Recuerdo que estaba conduciendo por una carretera desolada, rodeado solo por la negrura de la noche y el sonido monótono del motor de mi camión. De repente, vi a lo lejos a un hombre que hacía señas para que lo recogiera. Aunque la sensación de peligro me recorrió la espalda, algo en su mirada me hizo detenerme y abrir la puerta del pasajero. Era un hombre mayor, con una expresión sombría y ropas desgastadas. Su rostro estaba marcado por líneas de preocupación, y sus ojos parecían contener historias sin contar. Sin decir una palabra, el hombre subió a mi camión y se sentó en el asiento del pasajero. Durante el trayecto, intenté entablar conversación con él, pero sus respuestas eran vagas y enigmáticas. Su presencia envolvía el interior de la cabina con una atmósfera pesada y cargada de tensión. A medida que avanzábamos por la carretera, comencé a notar cosas extrañas. Sombras que parecían moverse en la oscuridad, susurros que apenas alcanzaban a escucharse y una sensación de malestar que se apoderaba de mí. Mi pasajero, en cambio, permanecía impasible, como si estuviera acostumbrado a tales fenómenos. El momento culminante de aquella noche llegó cuando, al mirar por el retrovisor, vi la figura de un ser oscuro y grotesco persiguiéndonos a lo largo de la carretera. Su mirada vacía y sus movimientos erráticos me helaron la sangre en las venas. Instintivamente, aceleré el camión, tratando de escapar de aquella pesadilla sobre ruedas. El hombre a mi lado simplemente asintió con solemnidad, como si hubiera previsto este encuentro desde el principio. Después de lo que pareció una eternidad, el ser oscuro desapareció en la oscuridad de la noche, dejándonos a salvo, pero con el corazón palpitando con fuerza en el pecho. Finalmente, llegamos a nuestro destino y el hombre descendió del camión sin decir una palabra de despedida. Mientras se alejaba, pude sentir su presencia desvaneciéndose en la noche, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Desde entonces, esa experiencia ha atormentado mis sueños y mi imaginación, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese misterioso pasajero? ¿Y qué era esa criatura que nos persiguió por la carretera? Mis amigos escucharon mi historia con asombro y fascinación, pero algo me decía que la verdad detrás de aquel encuentro seguía oculta en las sombras de la noche, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarla. Después de que el hombre misterioso desapareció en la oscuridad de la noche, mis manos aún temblaban sobre el volante. El silencio llenó la cabina del camión, interrumpido solo por el sonido de mi respiración agitada y el zumbido del motor. Miré de reojo hacia el asiento del pasajero, pero ya estaba vacío. Mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza mientras continuaba conduciendo hacia mi destino. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué era esa criatura que nos perseguía? Intenté descartar la experiencia como una simple alucinación causada por la fatiga del viaje, pero la sensación de inquietud persistía en lo más profundo de mi ser. Llegué a mi destino con el corazón aún palpitante y la mente llena de preguntas sin respuesta. Durante días, traté de olvidar aquel encuentro, sumergiéndome en el trabajo y la rutina diaria. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre misterioso y la criatura oscura volvían a mí, recordándome que algo sobrenatural había ocurrido aquella noche en la carretera desierta.
Mis amigos escucharon mi relato con atención, compartiendo miradas de incredulidad y fascinación. Algunos sugirieron que había sido una simple coincidencia, mientras que otros creían que había algo más siniestro en juego. Pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había presenciado aquella noche no era normal. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. Con el tiempo, la intensidad de aquellos recuerdos se desvaneció, pero nunca del todo. Siempre permanecieron como una sombra en mi mente, recordándome que el mundo está lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión. Y así, mientras compartía mi historia con mis amigos aquella noche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque sabía que, aunque había dejado atrás mi vida como trailero, la oscuridad y el misterio aún acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y tal vez algún día volvería a encontrarme cara a cara con el terror que había experimentado en aquella carretera desolada. La sombra en el espejo. Mi nombre es Antonio Morales, tengo 45 años y soy un veterano trailero mexicano. Durante años, he recorrido las largas y solitarias carreteras de México, enfrentando todo tipo de desafíos y experiencias. Sin embargo, hay una historia en particular que nunca he podido sacar de mi mente. Una historia que me persigue como una sombra en la noche. Todo comenzó en una fría noche de invierno, mientras conducía mi camión a través de un tramo desolado de la carretera federal. La luna brillaba en el cielo, iluminando débilmente el paisaje árido que se extendía a mi alrededor. Mis manos apretaban firmemente el volante, mientras mis ojos luchaban por mantenerse abiertos ante la fatiga del viaje. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura apenas visible en la penumbra, parada junto a la carretera. Al principio, pensé que era una ilusión causada por el cansancio, pero cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura tenía la forma de un hombre, pero su rostro estaba oculto en las sombras, imposible de distinguir. Traté de apartar aquel encuentro de mi mente y seguir adelante con mi viaje, pero algo en la mirada de aquel hombre me dejó inquieto, como si hubiera visto algo más allá de lo que podía comprender. Durante el resto de la noche, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal, como si hubiera desencadenado algo que no podía controlar. Los días pasaron, pero la imagen de aquel hombre seguía atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía allí, en la oscuridad de mis pensamientos, observándome con ojos vacíos y fríos. Traté de distraerme con el trabajo, con la compañía de mis colegas en las paradas de descanso, pero siempre estaba ahí, en el rincón más oscuro de mi mente. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Empecé a notar que las sombras en mi camión parecían moverse por sí mismas, como si estuvieran vivas. Mis reflejos en los espejos retrovisores parecían distorsionados, como si alguien más estuviera allí, observándome desde el otro lado. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba dejando que el miedo se apoderara de mí. Pero cada noche, cuando me retiraba a descansar en la cabina de mi camión, sentía la presencia de aquel hombre cerca, acechándome en las sombras. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que debo enfrentar mis miedos de una vez por todas. No puedo seguir huyendo de la oscuridad que me persigue, ni de la sombra en el espejo que me sigue a donde quiera que vaya. Es hora de descubrir la verdad detrás de aquel encuentro fatídico en la carretera, aunque eso signifique enfrentarme a los terrores más oscuros de mi propia mente. Continué mi viaje, tratando de ignorar los escalofríos que recorrían mi espalda cada vez que recordaba aquel encuentro en la carretera. Pero la presencia del hombre misterioso parecía seguirme a donde quiera que fuera, como una sombra persistente que se aferraba a mis talones. Una noche, mientras me detenía en una gasolinera solitaria para descansar, decidí enfrentar mis temores de una vez por todas. Me dirigí hacia el baño, mirándome fijamente en el espejo sucio y rajado que colgaba de la pared. La imagen que me devolvió era la de un hombre agotado y atormentado, pero también decidido a descubrir la verdad. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo para calmarme. Cuando los abrí de nuevo, algo en el reflejo del espejo cambió.
Detrás de mí, en la oscuridad del baño, vi la figura del hombre misterioso, su rostro aún oculto en las sombras. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me giraba para enfrentarlo, pero cuando alcancé la oscuridad, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su presencia en mi mente. Desde ese momento, supe que no podía seguir huyendo de mi pasado. Tenía que descubrir quién era aquel hombre y qué quería de mí. Armado con determinación y valor, me adentré en la noche, decidido a desentrañar el misterio que me había perseguido durante tanto tiempo. A medida que avanzaba en mi búsqueda, descubrí pistas que me llevaron a lugares oscuros y olvidados. Ruinas antiguas, cementerios abandonados y caminos olvidados por el tiempo se convirtieron en el escenario de mi investigación, mientras me enfrentaba a criaturas de la noche y fuerzas sobrenaturales que desafiaban toda lógica y razón. Finalmente, después de semanas de búsqueda frenética, llegué a un antiguo pueblo en las afueras del desierto. Allí, en las sombras de una vieja iglesia en ruinas, encontré la respuesta que tanto había buscado. El hombre misterioso resultó ser el espíritu de un antiguo habitante del pueblo, atormentado por un oscuro secreto que había llevado a su muerte prematura. Desde entonces, su espíritu había vagado por la tierra, buscando redención y liberación de su sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, prometí ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Juntos, enfrentamos los demonios del pasado y desafiamos las fuerzas del mal que habían mantenido su espíritu atrapado durante tanto tiempo. Al final, encontramos la paz que tanto habíamos buscado, y el hombre misterioso pudo finalmente descansar en paz. Aunque el recuerdo de aquella noche todavía me persigue en mis sueños, sé que he encontrado la redención que tanto buscaba, y que mi viaje en la oscuridad ha llegado a su fin.